Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo sobre el caracol africano gigante de la variedad Achatina fulica. La verdad que es un animal bastante peligroso para mantenerlo como mascota, aparte de que está completamente prohibido la tenencia de este animal porque es un animal invasor. Os enseñaré todos los riesgos que puede tener este animal como mascota. Y aparte os diré cuáles son las diferencias entre este y los que sí se pueden tener. Bueno, ya estamos por aquí. Antes de nada deciros que muchos de vosotros seguramente tengáis caracoles gigantes africanos en vuestra casa, y eso no quiere decir que sean de esta variedad, pero sí que es verdad que podría ser que tuvierais esta variedad y no saberlo. Entonces lo que vamos a hacer es identificarlos y deciros los peligros que tiene este caracol a la hora de mantenerlos, y como he dicho está completamente prohibido mantenerlo como animal de compañía o en cualquier lugar donde sepáis dónde están. Tenéis que deshaceros de ellos porque es una plaga invasora en muchos países y la verdad que hace muchísimo mal tanto al medio ambiente como a las personas, ya que este animal es capaz de matar a una persona por el tema de las bacterias que llegan a tener. Ahora os lo explicaremos un poquito más a fondo. El caracol gigante africano de esta especie justamente es considerado una plaga gracias a su capacidad de reproducción. Puede producir graves daños en el ecosistema. Pensar que este animal se reproduce a una velocidad de vértigo, es capaz de comer cualquier cosa, desde vegetales, no sé, carroña, hasta heces de otros animales. Por eso es tan adaptativo. Aparte, los climas es bastante adaptativo a cualquier otro clima que no sea el suyo de origen, y por eso es considerado un animal potencialmente peligroso pues para muchos países, ya que no tiene depredadores que puedan hacerse con ellos. Como os digo, las babas de estos animales pueden transmitir muchísimas bacterias y puede originar, por ejemplo, si un animal, un perro por decir algo, comiera este caracol, lo mataría directamente seguramente. Luego por cualquier sitio al que pase, por ejemplo si tenemos un huerto y pasa por encima de las verduras o de cualquier sitio por donde podemos nosotros comer el alimento donde él ha pasado, los parásitos que deja este animal con las babas es súper perjudicial para nosotros, y ahora veremos lo que nos puede hacer. Para no alertaros demasiado, seguramente que vosotros, los que tengáis como mascota este tipo de caracol, las especies que tengáis son las siguientes. Por ejemplo, estaría el caracol gigante tigre, el Achatina achatina. Este es un animal que se vende como mascota. En principio no tienen ningún problema por mantenerlos. De todas maneras, todo lo que son estos tipos de animales, una vez que los manipulas, no cuesta nada lavarse las manos con agua y jabón y nos quitamos de que puedan tener algún tipo de bacteria, ¿vale? Luego está el caracol gigante, el Achatina albopicta, ¿vale? Que también el nombre se las trae. Este también es un animal que se suele vender como animal para mascota. Igual, serían dos especies que están a la venta, se pueden comprar legalmente en tiendas especializadas. Pero como os digo siempre, una vez que los manipuléis es mejor siempre lavaros las manos para quitarnos a cualquier susto. Vamos a seguir un poquito con lo que estábamos hablando. Las recomendaciones sobre este caracol, sobre la Achatina fulica, sería no tocarlos directamente. Si lo encontramos sería cogerlos con guantes. Directamente se tienen que matar o llevar a algún sitio que se deshagan de ellos. Hay muchas formas de matar estos animales. Sobre todo lo que hacen es meterlos en bolsas con agua y echarle sal para que se deshidraten y enterrarlos. Es la manera que casi todo el mundo hace. Sobre todo eso, lavaros las manos siempre que los tocáis, si no lo habéis tocado sin guantes. Verduras o cualquier otro alimento que este animal puede haber estado en contacto con él, lavarla también. Luego también, por ejemplo, las superficies que pueden haber estado en contacto de lavado del caracol, también limpiarlas. Ya no tiene que ser solo el hecho de que sea el alimento, sino cualquier superficie. Lo que está claro, no comer este tipo de caracoles, no utilizarlos como carnada.
O para mascotas, por ejemplo, también el hecho de que tengamos algún reptil y darle este tipo de caracol, pues nada, pensar que seguramente os mate al reptil. Este animal mata un montón de personas al año y aparte también mata muchísimos animales que lo ingieren o que comen donde ellos han pasado anteriormente. Os dejaré que en un lado las enfermedades que nos pueden transmitir estos animales. Como podéis imaginaros, no voy a hacer la guía completa de cuidados de este caracol, pero sí que podemos hacer lo de las especies que sí que se pueden mantener en cautividad. Si os interesa el tema, me lo dejáis y hacemos un vídeo muy corto, ya que es bastante fácil el mantenimiento. Pues nada, espero que os haya servido, que hayáis aprendido un poquito más sobre este tipo de caracoles. Un saludo, hasta luego, adiós.